Bien, miren ustedes, aquí tenemos 5 piedras. 5 piedras. A lo mejor dicen ustedes, ¿y por qué ha traído aquí 5 piedras? ¿No tendrá malas intenciones? No, no tengo malas intenciones. Es que para nosotros los vicencianos o vicentinos, 5 piedras reunidas nos evocan otra realidad superior, nos evocan una realidad espiritual. Que remontarnos a un acontecimiento, a un hecho bíblico, a un encuentro bíblico de David, cuando David se encontró con el gigante Goliat, el bien y el mal, el bien y el mal. Recordemos la escena. Goliat, un gigantón, cubierto con una armadura impresionante, con una espada que arrasaba todo lo que encontraba a su paso y con un escudo tan grande capaz de proteger a toda una familia entera. David, por el contrario, un joven endeble, un joven no muy fuerte, no tenía ni espada ni lanza, fue hacia el gigante Goliat con 5 piedras, estas 5 piedras y una honda. Y conocemos el final de la historia. El final de la historia es que David venció a gigante Goliat, ese que parecía invencible. David lo venció con estas 5 piedras, con 5 piedras y con una honda y, por supuesto, con la confianza en el Señor. Bien, el gigante Goliat. ¿Qué es el gigante Goliat hoy? El gigante Goliat hoy puede ser la pobreza. Fíjense ustedes qué gigantón tan grande tenemos que abatir. O la increencia, la soledad también de mucha gente, la desesperación, todo lo que hace sufrir a la persona. Aunque no disponemos nosotros de grandes medios, lo mismo que David, sin embargo, podemos hacer algo para abatir estos grandes gigantes que tenemos hoy en nuestro mundo. Pero sobre todo, tenemos la gran capacidad de amar y de entregarnos a aquellos que de verdad nos necesitan. ¿A dónde nos lleva San Vicente con estas 5 virtudes? Creo que este es el punto fundamental. ¿A dónde nos lleva San Vicente? Las virtudes, miren ustedes, las virtudes no son grandes reflexiones teóricas que nos instalan en la nube y nos quedamos allá de brazos cruzados. No, las virtudes son principios de acción. Principios de acción. Miren ustedes, algo parecido a esto. Principios de acción que nos instalan en el presente. Esto es un instrumento de trabajo para nosotros, otro instrumento de trabajo y otro instrumento de trabajo. Son principios de acción que nos centran en el presente y que nos muestran el camino a hacer. Digamos las cosas más concretamente. Las virtudes nos aproximan a la forma de actuar del mismo Jesucristo. Miren qué cosa les he dicho. No en vano, San Vicente, cuando habla de las virtudes, lo veremos en los siguientes vídeos, siempre toma como figura, como modelo de cada una de las 5 virtudes a Jesucristo. Pero el Jesucristo de los evangelios, no el Jesucristo de los teólogos, que a veces tiene poco que ver con el Jesucristo de los evangelios. Es el Jesucristo, es la frescura del Jesucristo de los evangelios. El que iba de aldea en aldea predicando la buena nueva, el reino de Dios, y contactando y curando a los enfermos y viviendo y conviviendo con todos ellos. Tengamos en cuenta este dato que es sumamente importante. Fíjense ustedes, Jesús de los evangelios hoy sigue siendo una figura fascinante
que nunca pasará de moda. Las teorías y las instituciones envejecen. Jesucristo no, porque no es ni lo uno ni lo otro. Jesucristo es un estilo de vida, una forma de concebir la existencia. Pues bien, piensen ustedes esto. Las virtudes nos ayudan a reproducir en nosotros ese estilo de vida de Jesucristo. Esto para mí es sumamente interesante. Bien, todos sabemos que hoy resulta difícil interrogar a la gente, y más concretamente a los jóvenes, ¿no? Resulta difícil. Las instituciones generan siempre muchas desconfianzas, hoy día, ¿no? Y los grandes discursos teológicos aburren y no convencen a nadie. Lo que hoy puede atraer a la gente es la figura de Jesucristo, eso sí. Y si nosotros queremos ser atrayentes, tendremos que reproducir dentro de nuestra vida la figura de Jesucristo. Que al vernos a nosotros, vean al mismo Jesucristo. Miren, hay una cosa muy clara en nuestros días, la atracción del Papa Francisco, eso es indiscutible. Cuando yo hago los viajes, tengo que viajar a muchísimos lugares, de muchos países, ¿no? Y siempre contacto con grupos parroquiales. Cuando hablo con los grupos parroquiales, encuentros de 20, 40, 50, hasta 100 personas, casi siempre me hacen dos preguntas. Dos. Voy a empezar por la segunda. La segunda pregunta casi siempre es la misma. Me dicen: padre, usted que está en Roma, ¿qué piensa del Papa? Porque lo que dice el Papa, porque sí que nos convence, porque el Papa, me decía una señora, yo cuando veo al Papa estoy viendo al mismo Jesucristo que ha vuelto otra vez a la tierra. Es cierto, la figura del Papa es una figura atrayente, pero es atrayente porque nos recuerda la figura impresionante de Jesucristo. Esa es la pregunta. Por eso es una personalidad mundial. Puede ser en estos momentos la gran personalidad mundial, porque reproduce la vida del mismo Jesucristo. Por eso es atrayente el Papa. Bueno, la primera pregunta me parece un poco banal, casi me da hasta vergüenza decirles, pero bueno, ya se lo voy a decir, ¿no? La primera pregunta es esta, casi siempre me dicen: usted es español, ¿no? Sí, es español. Pues dígame, entonces será aficionado al fútbol. Dígame, ¿de qué equipo es? ¿Del Barcelona o del Madrid? Bueno, yo nunca les digo porque realmente no soy muy interesado en el fútbol, ¿no? Bueno, broma aparte. Lo que sí es cierto, esto es el mensaje que yo creo que quiero comunicar, ¿no? Es que las 5 virtudes nos llevan a reproducir en nosotros el estilo en nosotros y en nuestras comunidades, el estilo de Jesucristo. Esto sí que es lo importante. Y para terminar, solamente quisiera decir lo siguiente. Yo creo que las 5 virtudes nuestras han marcado a la congregación a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, y continúan marcándola hoy. Yo me he encontrado, hay mucha gente que no conoce ni siquiera nuestras virtudes y que sin embargo las ve reflejadas, aunque no sabe el nombre, las ve reflejadas en este o en aquel misionero. Yo me he encontrado comentarios como de este tipo. Dice: este padre o este hermano, este es un verdadero vicenciano. Y dicen: porque es cercano, es sencillo y ama a los pobres, es un verdadero vicenciano. Pues ahí están recogidas de una forma sencilla todas nuestras virtudes vicencianas. Bien, en los próximos vídeos iremos viendo cada una de ellas, cada una de las virtudes. Dios les bendiga y cuídense todos ustedes. Gracias.